En esta ocasión vamos a revisar cómo hacer la exportación de una consulta de información a un archivo CSV. La idea pues es que tengo dos tablas, tengo esta tabla de departamento y tengo esta tabla de empleado. Voy a dejar en la descripción si quieren revisar cómo están las consultas estructuradas de estas tablas, cómo podemos hacer inner join, left join, etcétera. Pero básicamente lo que yo quiero es exportar la información de los empleados con los departamentos asociados a un archivo CSV. Entonces, vamos a empezar por crear el proyecto. Voy a agregar un proyecto, le voy a decir que es una aplicación web. Vamos a buscar la que sea. Vamos a trabajar con el framework tradicional. Le voy a poner export app. Seleccionen la versión, yo voy a seleccionar la versión 4.7.2 y le dan crear. Seleccionan la plantilla DMVC, pueden desmarcar HTTPS y le dan crear. A continuación lo que nos va a hacer es crear una estructura de un proyecto con la arquitectura DMVC. Y bueno, lo que vamos a agregar es nuestra conexión a base de datos a partir de una base ya creada. No vamos a estructurar ahorita en capas porque lo que me interesa es la consulta. Entonces voy a agregar un nuevo elemento. Le voy a decir, me voy a datos. Le voy a decir que voy a agregar un origen add-on entity. Le doy agregar. Permítanme volverlo a crear. Le voy a poner el nombre modelo. Le doy agregar. Le voy a decir que voy a hacerlo a partir de una base de datos. Entonces le doy siguiente. Le voy a dar nueva conexión. Como estoy trabajando en localhost, le voy a indicar ese nombre de servidor. Autenticación con SQL. Aquí van a poner sus credenciales. Si le reconocí, si todo está bien, les va a marcar para poder seleccionar la base de datos. Mi base de datos se llama consultas. Entonces me voy a consultas. Y le doy probar conexión para revisar que todo esté bien. Le doy aceptar. Mi nombre de la conexión se va a llamar consulta entity. Si yo quiero referenciar al modelo, le voy a decir que incluya los datos confidenciales en el web config. Le doy siguiente. Voy a decir que voy a trabajar con la versión Entity Framework 6. Siguiente. Selecciono las tablas con las que voy a trabajar. Puedo seleccionar una o varias, entonces voy a seleccionar todas y le voy a dar finalizar. Con esto lo que me va a hacer es mapear las tablas de base de datos a su correspondiente representación en clases de C#. Entonces ahorita que termine les muestro el modelo que crea. Fijar que me creó este diagrama de las tablas, en la cual se aprecia cómo está la relación de que un empleado está relacionado con un departamento y un departamento puede tener uno o varios empleados. Eso es lo que nos indica este asterisco, que un elemento de la tabla de departamento puede tener muchas relaciones con empleados y un elemento de la tabla empleado puede tener una o ninguna relación con la tabla de departamento. Y esto es correcto porque tengo empleados que no tienen departamento asociado. Entonces ya teniendo esto me voy al Home Controller, voy a empezar por crear mi acción que va a hacer la exportación. Lo que yo voy a devolver pues es un file result, entonces voy a declarar mi acción de tipo file result y le voy a llamar export. Lo primero que voy a hacer es hacer mi consulta a la base de datos. Como les comento, cuando creamos el modelo yo le asigné el nombre consulta entities para poder hacer mi consulta. Y lo que voy a estructurar pues es mi consulta de la base de datos. Entonces lo que voy a hacer es var empleados. Va a ser igual a aquellos empleados que están en las entidades, en el modelo de entidades, en la tabla empleado, y le voy a decir que me los convierta en un listado. Y después con esto voy a mapear mis resultados
que me van a servir para construir el archivo CSV. Por eso estoy trabajando con un array. Y lo que voy a hacer aquí, este array, los elementos que lo van a conformar va a ser, bueno, el nombre del empleado, que es el que me interesa saber. Y por otro lado voy a tener que este empleado tiene un departamento asociado. Pero como les comento, hay ciertos empleados que no tienen departamento asociado. Entonces voy a validar. Si no tiene un departamento asociado, pues regrésame vacío. Y si sí lo tiene, regrésame el nombre del departamento. Como tengo una llave foránea entre la tabla de empleados y departamentos, sin mayor problema puedo hacer esta inferencia con el punto de departamento. Dame qué departamento tiene asociado. Y de este departamento, si quiero, puedo tomar el ID del departamento o puedo tomar el nombre. Ya teniendo todo esto, voy a convertir esto a un listado de objetos. Y bueno, lo que me interesa es que este listado de empleados tenga un encabezado para cuando construya el CSV. Entonces voy a decir que sobre este listado inserta en la posición 0 un nuevo arreglo de cadenas en el cual va a tener dos elementos que van a ser mis dos encabezados de las columnas, que va a ser nombre empleado y el otro va a ser departamento. Y ya teniendo esto, lo que voy a hacer es barrer todos los elementos. Para eso voy a utilizar un object de tipo string builder, con el cual voy a hacer, le dan a agregar la referencia system text, y lo que voy a hacer es un recorrido de todos los elementos que están en el listado de empleados, y con esto voy a irle agregando a mi string builder cada renglón por elemento. Es decir, un elemento del listado de empleados se va a convertir en un renglón que voy a agregar a mi string builder. Y finalmente lo que voy a regresar pues es esta construcción a la vista. ¿Y esto cómo lo hago? Pues voy a decirle que regrese un archivo con lo que tiene en el contenido el string builder. Entonces hago un sv.toString. Ya con esto tengo todo el servicio para mandar. Aquí le voy a poner reporte de empleados. Ya tengo todo lo necesario para responder a la petición que haga desde el front con el archivo CSV. Que sigue, pues vamos a crear el botón que va a detonar esta acción. Fíjense que no hice nada fuera fuera es algo extraordinario. Lo que hice fue la consulta a base de datos de la información que quiero presentar. Aquí hago la construcción del archivo CSV. Y finalmente devuelvo el contenido en un objeto de tipo FileContentResult, que lo que me permite es devolver el contenido del archivo indicando el tipo de contenido y el nombre del archivo. Entonces ahí está la panorámica del controlador de la acción que va a responder, y lo siguiente que va a hacer pues es invocar esta acción. Entonces para eso me voy a vistas, a home, a index. Aquí voy a tener un botón. No le voy a meter mucho diseño, lo único que quiero es tener el botoncito. Entonces voy a agregar un div donde voy a tener este botón contenido. Como les comento, nada más voy a meter un botoncito que me sirva para responder. Y eso es todo. Entonces, aquí voy a meter mi botoncito. Y lo que estoy diciendo es
que esta acción va a llamar al controlador home, va a llamar a la acción export. Voy a hacer una petición post y cuando le dé clic a este botón va a conectarse al back y va a generar el archivo CSV. Vamos a ver si esto es correcto. Fíjense como ya tengo la aplicación levantada, le voy a dar a exportar, pero primero voy a poner un breakpoint en la acción para revisar que efectivamente entre. Le doy exportar, ya se conectó, ya hizo la colección, ya trae la colección de empleados desde la base de datos. Fíjense cómo cada empleado viene con su departamento asociado. Estoy indicando que voy a tener dos columnas, estos son los encabezados. Y aquí lo único que estoy haciendo es barrer empleado por empleado. Vamos a suponer que ya tenemos toda la construcción y lo voy a devolver. Entonces aquí ya me descargó el reporte CSV que puedo abrir como un archivo Excel. Y aquí me trae el nombre de empleado y los departamentos. Le puedo meter un poco de diseño si lo requiero. Y lo que me interesa es corregir estos caracteres especiales. Para esto voy a detenerlo, voy a hacer un cambio y lo que voy a indicar es que en esta parte voy a cambiar el encoding. Esto es porque hay otro encoding que se está manejando, es el ISO 88591. Necesito cambiarlo para que el encoding se muestre los caracteres especiales de manera correcta. Entonces lo único que voy a hacer es comentar esta línea y voy a agregar estas líneas para el manejo del encoding con ISO 88591. Y bueno, toda esta manipulación es para transformar este contenido del String Builder a UTF-8 y después regresarlo a ISO 88591. Es todo lo que estoy haciendo. De igual forma estoy regresando en este contenido con un content type de tipo text CSV y el nombre del reporte se va a llamar reporte empleados. Todo esto que estamos realizando es para que se muestren los caracteres de forma correcta. Lo voy a soltar y al momento de mostrarme el reporte debe mostrarse correctamente los caracteres. Fíjense cómo ya se están mostrando de manera correcta los acentos. Todo está bien. Si ustedes quisieran pueden meterle diseño a cada una de estas columnas cuando están construyendo el archivo CSV. Es soportado, lo pueden agregar. Y lo siguiente que vamos a ver es cómo agregar ciertos parámetros a la consulta para filtrar en base a ellos desde el front, pues los registros. Ya tenemos la consulta, ya tenemos la exportación, ya corregimos los caracteres especiales. Entonces lo que sigue es, ¿qué tal si yo quisiera hacer un filtrado por aquellos empleados que cumplan con cierto nombre? Entonces lo que voy a recibir desde el front, desde la petición, es una cadena que se va a llamar empleado. Y aquí le voy a decir que me filtre aquellos empleados que el nombre contenga pues la palabra clave que estoy indicando desde la parte de la vista. Y es todo el cambio que voy a realizar. Fíjense cómo con unos cuantos cambios ya estoy haciendo el filtrado. Entonces lo que sigue es estructurar un poco el código. Entonces lo que voy a hacer aquí es, voy a decirle acciones rápidas, extraer el método y le voy a decir que este método se va a llamar consulta empleados. Está recibiendo como argumento el filtro que viene desde la vista y estoy encapsulando la consulta a base de datos. Por otro lado, lo que voy a hacer es encapsular esta acción que lo que me está haciendo es la construcción del archivo CSV. Fíjense que como dato de entrada solo se requiere el listado de empleados que ya tengo.
Entonces ya tengo encapsulada esta funcionalidad, y lo siguiente que voy a hacer es esta parte también encapsularla, y le voy a llamar manejo encoding. Y es todo, solo para tener más estructurado el código. Y lo que voy a hacer es poner un breakpoint en este punto para revisar que el filtrado se haga correcto. Y lo que voy a hacer pues es agregar un parámetro aquí, donde le voy a indicar cuál va a ser los argumentos que voy a enviar. Entonces lo que voy a hacer es, supongamos que en este punto ya recuperé el valor que voy a enviar y ya lo voy a agregar en la petición. Entonces lo que le voy a decir es que me filtre aquellos empleados que se me ocurra que empiecen con que tengan la palabra DA. Y entonces ya tengo todo armado desde la vista para poder hacer la petición y hacer ese filtrado. Voy a poner un breakpoint en la acción, solo para revisar que sí esté llegando. Entonces ya tengo levantado el sitio, le voy a dar exportar. Ya entro a la acción. Fíjense cómo si trae la palabra DA que indiqué como argumento. En el filtrado de empleados lo que va a hacer es traerme solo aquellos que empiecen, que tengan contenido la palabra DA. Fíjense que me está devolviendo 4. Daniel, David, Juan David y Daniela. Entonces cada uno de esos trae un departamento asociado. Daniel no tiene. David está en el departamento comercial. Juan David está en el departamento de logística y operaciones. Y Daniela está en el departamento de marketing. Entonces, ya teniendo todo esto, mi insumo, que es este origen de datos, va a construirme el archivo CSV, y lo que debe de mostrarme pues son 5 registros con el encabezado. Entonces fíjense cómo de forma muy simple ya construí un filtrado de reportes. Ya tengo mi estructura de columnas con la información necesaria, y pues no necesité invertir mucho tiempo para esto. Si ustedes quisieran, pues se puede paginar si se llegase a requerir. En otro caso, pues es una consulta glotona que se le aplican ciertos filtros y pues te trae todo ese conglomerado de datos en un archivo CSV que sin problema puedes manipular con aplicaciones como Excel, ya que es compatible. Este archivo, si ustedes quisieran, lo pueden abrir con bloc de notas, y lo único que va a suceder es que cada columna se va a separar por una coma. Pero si la abren con una aplicación como Excel, pues se va a mostrar todo tabulado a través de columnas. Espero que este video les sea de utilidad, y pues ahí apóyenme con un like y su suscripción si les pareció de utilidad. Gracias y buena tarde.